Bien, nosotros vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestra serie que hemos estado tratando en cuanto a la familia, ¿cierto? Vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestra serie y llegamos al tiempo de tratar, queridos hermanos, ya directamente, ¿cierto?, en cuanto a la familia. Hay cosas que hemos ido definiendo en lo general, ¿cierto?, al tratar del esposo, al tratar de la esposa, hemos visto algunos puntos generales que todo cristiano debiera entender y abrazar, ¿cierto?, con respecto a los hijos. Y querido hermano, de introducción digo, vamos a estar hablando en cuanto a nuestra visión primero, a nuestra visión en cuanto a los hijos, pero también en cuanto a los niños en general, ¿ya? Entonces, si a veces digo niños, hijos, me estoy refiriendo a la misma idea, ¿cierto? Personas, seres humanos pequeñitos, ¿cierto? Hoy día vamos a tratar en cuanto a niños pequeños, pero también vamos a estar viendo en algunas series más en cuanto a hijos adultos, ¿cierto? En el hogar, su responsabilidad con los padres, en la iglesia. Entonces, estas son cosas que ya hemos visto. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? Podemos decir, hermanos, con toda fidelidad y con toda tranquilidad con respecto a la Escritura, que los hijos son una bendición del Señor, ¿cierto? Y ese es el lenguaje que la palabra del Señor usa. Los hijos son bendición del Señor. ¿Recuerda algún pasaje, algún capítulo, ¿cierto?, que nos haya hablado de esto, que hayamos tratado un par de veces, ¿cierto?, algunas veces? Es importante que usted vaya guardando esto para que usted pueda conocer, ¿cierto?, en la Escritura dónde está lo que decimos, ¿cierto? No se quede solo porque cuando hablamos de la palabra del Señor no es lo que yo digo, sino que lo que está en la Escritura, ¿cierto? Esa es la palabra que esencialmente usted debe guardar. Ya. Salmo 127:3, ¿cierto? Herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? Cosa de estima, precioso, deseable, el fruto del vientre, ¿cierto? Salmo 127:3. También hemos dicho, ¿cierto?, en otras ocasiones, que en el crecimiento y en la vida de nuestros hijos, cada momento es la gracia de Dios para con ellos, ¿cierto?, extendiendo su vida, así como cada persona, cada uno de nosotros. El salmista va a decir en el Salmo 139:16, ¿cierto?, que nuestros días están en la mano del Señor. Voy a leer para ustedes, Salmo 139:16. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días. En la Reina Valera creo que dice todas las cosas, ¿cierto? Pero esta versión dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni aún uno solo de ellos, ¿cierto? Cada día de la vida de nuestros hijos, de la vida de cada ser humano, es la gracia del Señor extendiéndose sobre ellos. Y hemos dicho, ¿cierto?, que, bueno, a modo general, ¿cierto?, resumiendo esto, los hijos son deseables. Si son una bendición, si son una gracia del Señor, los hijos son deseables para el pueblo del Señor. Pablo va a decir en 1 Timoteo capítulo 5, si no me equivoco el capítulo, ¿cierto?, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen sus casas, ¿cierto? Los hijos dentro de el pueblo del Señor son deseables, a la distinción, ¿cierto?, de la visión del mundo, de la sociedad en la que vivimos. Bien, también, hermanos, debemos establecer otros puntos a modo general, ¿cierto?, que yo sé que los he mencionado, pero vamos a profundizar también en estos días, ¿cierto? Los hijos, hermanos, los niños, tienen la misma dignidad que sus padres. Los hijos, los niños, ¿cierto?, en la sociedad, en la iglesia, en la familia, tienen la misma dignidad que sus padres. ¿Por qué? Porque comparten, al igual que el hombre y la mujer, comparten la naturaleza y llevan también en sí mismos la imagen del Señor. Génesis capítulo 5, verso 3. ¿Alguien podría leer? Voy a ir mencionando algunas citas. Y Santiago 3:9, por favor. Santiago 3:9.
Génesis 5:3, ¿lo tiene alguien, hermano, hermana? Sí, por favor, Dani. Sí. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así es, ¿cierto? Vemos ahí cuando ya comienza la extensión de la raza humana, ¿cierto? Los hombres van reproduciendo lo que el Señor también les había dado. Adán fue creado en la imagen y semejanza del Señor, y sus hijos vinieron a ser a semejanza de ellos, ¿cierto? Y comparten esta naturaleza de una manera, así como, ¿cierto? La mujer fue tomada del varón, los hijos son tomados de la mujer y comparten en sí mismo también composición, naturaleza y dignidad delante del Señor. Santiago 3:9, hijo. ¿Cierto? Y Santiago en el capítulo 3, hablando de la lengua, ¿cierto? Con respecto a que con ella bendecimos al Señor, dice también con ella maldecimos muchas veces al hombre que ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento respalda que aún en la depravación del hombre y su alejamiento del Señor, aún el hombre como raza, como persona, mantiene esta dignidad, mantiene este propósito del Señor sobre su vida de ser imagen y semejanza de Dios. Ellos tienen entonces, hermanos, los niños en medio nuestro, nuestros hijos, la misma naturaleza. Y por tanto también, hermanos, por ser parte de esta raza humana que el Señor ha creado, comparten también los mismos propósitos generales que Dios nos ha dado. Hermanos queridos, es importante notar esto. Nuestros hijos no son de menor importancia, ni los niños en medio nuestros, no son de menor importancia ni menor dignidad delante del Señor. Y esto es importante saberlo para no distanciarlos o descuidarlos en el trato. No debemos distanciarlos ni descuidarlos en el trato, ni en la iglesia, ni en la familia, ni en la sociedad, como se daba históricamente en las culturas. Históricamente un hijo, ¿cierto?, en las culturas era un bien, que yo lo podía vender, que yo lo podía abandonar, que yo lo podía asesinar, ¿cierto? Y no era culpable por ello. Eso era la visión griega, romana, ¿cierto? Y en muchas culturas. Un hijo era un bien que se intercambiaba. Incluso me tocó oír, ¿cierto?, en Chiloé, alguna mujer y anciana decía, no, mis papás me intercambiaron por algunos sacos de papa. A mí el caballero dio papa y se llevó una esposa, ¿cierto? Y terrible, hermanos. ¿Entiendes? Como si fueran un bien. Nosotros, hermanos, debemos entender que no hay un menor trato. También había un dicho, no sé si se usa tanto acá, pero los americanos, ¿cierto?, tenían un dicho que es: los niños en la familia son para verlos, no para oírlos, ¿cierto? Los niños en la casa no deben escucharse, no deben oírse, sino que, ¿cierto?, pueden estar ahí, pero ojalá que pasen desapercibidos. Y hay que tener ojo con eso. Vamos a entender, más adelante voy a hablar de eso, hay un orden de subordinación. Ellos están sujetos a sus padres, no están en el mismo lugar de dirigir y mandar y establecer las cosas en el hogar. Tienen una dignidad que es dada por su naturaleza, que es dada porque el Señor ha puesto su imagen sobre ellos. Por tanto, no deben ser descuidados ni apartados en el trato en la iglesia y en la sociedad. El mismo Señor Jesús fue súper contracultura cuando les dio un lugar, ¿cierto? ¿Recuerdan Marcos capítulo 10, versos 13 y 14? Si alguien pudiera leerlo, por favor. Marcos 10. Y tomé el pasaje de Marcos, aunque está en Mateo y está en Lucas también, ¿cierto? Este pasaje, por tanto, fue importante en la vida de los que escribieron los evangelios, pero Marcos, ¿cierto?, nos da allí una reacción del Señor Jesús, ¿cierto?, que tuvo. ¿Pastor? Dice, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así es, ¿cierto? El Señor se indignó cuando los discípulos, ¿cierto?, los apóstoles empezaron a alejar a los niños, o sea, empezaron
empezaron a reprender a los que traían a sus niños. Oiga, llévese a sus niños, ¿para qué trae a los niños aquí a molestar al maestro? Y el Señor se indignó con esa actitud, ¿cierto? Y le dijo, no, déjenlo. No que los niños tengan una santidad superior, ¿cierto? Sino que el Señor conoce el corazón, conoce la sencillez, conoce la confianza con lo que los niños, ¿cierto?, se estaban acercando allí. Los padres también le estaban trayendo, ¿cierto? El Señor Jesús les dio un lugar a los niños. Y hermano, y esta es una realidad en el relato del Nuevo Testamento. Hay interacciones, ¿cierto?, con personas jóvenes, con niños. Muchos de los milagros que se hicieron fueron recibidos por hijos, ¿cierto?, que los padres clamaban por ellos y el Señor levantó una niña que había fallecido, ¿cierto?, otro niño que estaba enfermo, otro, ¿cierto?, fue el muchacho que trajo los panes y los peces, y así, queridos hermanos. ¿Recuerdan algunos niños en la Escritura? ¿Algunos niños en las Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento? Samuel, ¿cierto? ¿Quién más? Isaac, ya, ¿cierto? Josías, ¿cierto? El rey Josías. Llamativo cuando le pusimos Josías a nuestro hijo. Algunos hermanos nos decían, oye, ¿ese nombre? Bueno, hay un rey importante, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Bueno, hermanos queridos, hay niños en las Escrituras. Es importante porque, de nuevo, esto no va con la línea de las culturas antiguas. El Señor quiso mostrarnos un trato especial con ellos. Permítanme leer una pequeña lista, ¿cierto? Dios trató con Isaac, que iba a ser sacrificado. Hubo una conversación importante ahí con su padre que queda registrada. Dios trató con un joven José, revelándole en sueños también lo que le iba a hacer, y le dio un carácter, ¿cierto?, de considerarlo en todos sus caminos. El Señor salvó la vida de Moisés siendo un bebé puesto en una canasta, ¿cierto?, en el río. Dios bendijo la vida de las parteras que salvaron, ¿cierto?, la vida de muchos bebés. Dios no quiso que aún los niños se quedaran en Egipto. Me encanta, hay una parte donde el rey Faraón como que quiere negociar con Moisés y le dice, bueno, vayan, pero no se lleven el ganado. Vayan, pero solo los hombres, ¿cierto? Le empieza a tratar con ellos. Y en un momento dice, vayan, pero que se queden los niños. No me acuerdo si las mujeres y los niños, pero le dice, pero que se queden los niños aquí. Hermano, cualquier otra cultura hubiese dicho, buen trato, son un bien, podemos tener más, nos vamos. Pero Moisés, ¿cierto?, inspirado por el Señor, le dice, no, vamos a ir nosotros, nuestras mujeres, nuestros niños, y ni aún una pezuña de nuestros animales se quedará en Egipto. Hermanos, hay un trato del Señor especial, hay una consideración por ellos allí con ellos. Dios trató y bendijo un niño llamado Samuel. Dios amó y trató con un niño llamado David. Dios trató desde niño con un rey llamado Josías. Dios trató desde niño con un joven llamado Juan, que fue después el Bautista. Cristo fue un niño excepcional también, ¿cierto? Y lo vemos allí después en el templo. Y el Señor también muchas veces bendijo a niños, ¿cierto?, con sus milagros. Hermano amado, es importante, los niños no son de menor valor ni dignidad delante del Señor. Dios quiere que ellos aprendan su palabra. Dios quiere que ellos aprendan su palabra. La palabra del Señor nos dice, ¿cierto?, en Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ellos. Y muchas veces cuando pasan por un lugar y pasa algo maravilloso, ponen una piedra y dice, este señal es para que cuando tus hijos te pregunten por qué está esta señal, por qué hacemos este rito, por qué hacemos este sacrificio, tú les enseñes. El Señor quiere que la palabra de Dios llegue a ellos, son importantes. Dios trata con su vida particularmente, ellos pueden ser salvos, ellos pueden conocer al Señor, hay un alma ahí que el Señor también valora. Dios ha puesto en ellos su imagen y semejanza. ¿Por qué, hermanos, abundo en esto? Porque podemos, como en las culturas pasadas, despreciarlos, ¿cierto?, no tomarlos en cuenta, ignorarlos, pero también hay maneras modernas de despreciar a nuestros hijos o no considerarlos. Por ejemplo, en las iglesias como la nuestra, que aman la teología, la doctrina, ¿cierto?, hablar siempre a un nivel tan elevado que ellos no comprendan nada de lo que está sucediendo. Es una manera de no considerar muchas veces
que hay otros pequeños, hermano amado. Nosotros muchas veces queremos predicar de una manera más compleja de la que predicó el Señor Jesús. Y el Señor Jesús puso historias de campo, puso situaciones de la naturaleza, pero nosotros queremos hablar, ¿cierto?, del supralarianismo y de la escatología postmilenialista y de la... Hermanos, hermosos temas, pero en la iglesia del Señor también hay niños. Hay niños, hay personas pequeñas que tienen un lenguaje más reducido y que deben ser parte de lo que aprendemos. Y hay momentos, Pablo les va a decir a los de Corinto, bueno, entre los maduros hablamos madurez, ¿cierto? Pero cuando yo fui a vosotros tuve que tratarles como a niños en Cristo. La idea de hablar lo sencillo, lo fundamental, lo básico. Hermanos queridos, es una manera, cuidado, cuando en medio de nosotros hayan también pequeños, hay que hablar de una manera que ellos puedan comprender lo que se está diciendo. Cuando usted le hable la palabra del Señor a su hijo, a su nieto, a su sobrino, debe ser a un nivel que ellos comprendan, que conozcan, que puedan asimilar. También otra manera de no considerar a nuestros hijos o nuestros niños es no ser pacientes y considerados cuando le tenemos en medio nuestro. Hermano amado, no estoy avalando, ¿cierto?, el permitir el desorden y el descontrol en medio de la iglesia. Pero aún el niño con la conducta más adecuada sigue siendo un niño. Sigue siendo un niño y él va a hacer preguntas, a veces va a cantar más fuerte de lo debido, a veces va a cantar más despacio, ¿cierto? Hermanos, a veces va a tener alguna incomodidad física. Son niños y debemos criarlos y deben aprender a través de los días y de los años a vivir en medio de la iglesia. Pero eso no es un proceso de un domingo a otro. Hermano, uno lo nota los domingos. Cuando habían habido más niños pequeños, cuando llega algún niño, llega un domingo de una manera, pero al pasar los domingos va aprendiendo y adaptándose a la iglesia. Amén. Mis hijos, cada uno no nace con un chip de iglesia. No nacen con el modo iglesia. Hay que formarlos y para eso los adultos, porque hoy día en la perspectiva de los adultos, debemos ser pacientes y considerados con ellos. Hermanos queridos, cuidado con tener falta de misericordia, de compasión, de entendimiento al mirar a los niños en medio de la iglesia. Y es más, este es un punto que menciono solamente, pero que mucho tiempo he querido mencionar. Hermanos, el Señor nos ha dado en su gracia que en medio nuestro haya niños con características especiales, ¿cierto? En su salud, en su forma de pensar, en su... Hermano amado, cuidado, ellos también son parte de la iglesia. Y usted y yo debemos poder considerarlo y entenderlo. Hermanos, de nuevo, van a adaptarse al cuerpo que es la iglesia en la medida que el Señor se lo vaya permitiendo, en la medida que el Señor ordene sus pasos. Algunos no van a llegar a adaptarse en su totalidad como usted o como yo, pero deben tener un lugar y un espacio en la iglesia del Señor donde reciban la palabra, donde escuchen, donde vean ejemplos, donde sientan el amor del cuerpo de Cristo. Cuidado con que en la batalla por la solemnidad y el orden, que es algo que debe caracterizar a la iglesia del Señor, perdamos también otras cosas como la misericordia, la paciencia, la bondad para con nuestros niños. Cuidado, hermanos queridos. También podemos no estar considerando o amando en la manera correcta a nuestros hijos, y en esto me voy a detener más, al no querer nosotros como padres, o usted que va a ser padre en algún momento, podemos estar descuidando a nuestros hijos al no criarlos como Dios lo demanda. Cuidado, esto es parte de lo que nos toca como familia. Podemos descuidarlos o no considerarlos al no estar criando a nuestros hijos como Dios lo demanda. Al abandonarlos al entretenimiento. Hermanos, hay miles de niños hoy día abandonados en el entretenimiento, abandonados literalmente, dejándolos ocupados por largas horas en algo que los llene, ¿cierto?, hasta que ojalá dejen de ser niños y puedan quedarse solo más tiempos para que yo me dedique a lo que quiero hacer. Hermanos queridos, eso es una forma de abandono. Esa es una forma de abandono de lo que el Señor ha hecho. Hermanos queridos,
No debemos abandonar a nuestros hijos, debemos considerarlos a ellos y por amor a considerarlos y poner la vista en ellos, debemos criarlos en la amonestación y la enseñanza del Señor. Proverbios 13:24, si alguien pudiera por favor buscarlo. Proverbios 13:24. Hermano, quien lo tenga lo puede leer en voz alta. El que retiene el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama a tiempo me corrige. Así es, hermano amado, hermana amada. No enseñar, no corregir, no moldear, querido hermano, hermana, no es amar. Es descuidar, es abandonar, es simplemente aborrecer a nuestros hijos. Permíteme repetir esto. El no enseñar, el no corregir, el no moldear a nuestros hijos no es amar. No está amando a su... Es que lo amo tanto que no lo puedo corregir. No. Usted lo está abandonando. Usted no lo quiere tanto como se quiere a usted mismo. A usted le da pena. A usted le da flojera, a usted le da, en buen chileno, a usted le da lata. Usted no se quiere ganar el llanto, no se quiere ganar el momento, que no quiere pasar el proceso. El que no corrige a su hijo lo aborrece. Lo está abandonando a su naturaleza, lo está abandonando a sus inclinaciones malignas, a sus pecados. No está haciendo otra cosa, no le está haciendo ningún bien. Hermanos queridos, a nosotros nos duele, pero no estamos considerando realmente a ellos. Hermanos amados, padres, madres y abuelos, tíos que van a dar un consejo, hermanos que en algún momento desean serlo, no abandonen, no descuide a sus hijos entreteniéndolos. Todo el tiempo, me estoy refiriendo, ¿cierto?, especialmente a abandonarlos con medios tecnológicos, aunque no satanizo las pantallas, ¿cierto? La pantalla es simplemente una herramienta, pero es una herramienta que puede ser sumamente peligrosa. Y así como a mi hijo yo no le pasaría un cuchillo cartonero, que es una herramienta peligrosa, sin supervisión, sin cuidado, sin observación, ¿cierto? Ni aunque lo estuviera mirando no se la pasaría todo el día. De la misma manera, una pantalla es una herramienta que debe ser supervisada, que debe ser medida, que debe ser controlada en su justo uso. ¿Ya? No vamos a volver a los tiempos cuando llegó la tele y era el cajón del diablo, ¿cierto? Y después al final todos teníamos tele igual, tapada con un pañito. Hermanos queridos, no, ¿cierto? Queridos, la pantalla es una herramienta, pero nuestros hijos pequeños de 1, 2, 3 años no están preparados para administrarlos. No tienen la responsabilidad, no tienen la capacidad para administrarlos. Deben ser supervisados y debe ser acotado el tiempo que ellos lo tengan allí. Hermanos amados, los hijos tienen una dignidad, tienen un valor delante del Señor, por tanto no los podemos abandonar, porque sabe que ya eso, ahora voy a pasar a estos puntos que son importantes también. Dios tiene un llamado para ellos y ellos tienen una condición. Hay dos cosas ahí. No los podemos abandonar nomás porque Dios tiene un llamado para ellos y ellos tienen una condición que debemos conocer y entender para poder vivir con ellos sabiamente y trabajar. ¿Cuál es el propósito general de Dios para la vida de tus hijos? ¿Para qué Dios los pone en nuestro hogar y bajo nuestro cuidado? Porque, hermanos queridos, los hijos no aparecen en el hogar así, aparecen, ¿cierto? Y están. Y hay que hacerse cargo, ¿cierto?, de lo que llegó. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de sus hijos? ¿Quién me puede mencionar? Diga nomás, hermano querido. ¿Para fortalecer la familia? Ya, para fortalecer la familia. ¿Alguien más? Diga nomás, hermano, no tenga miedo, si en esto, por eso estamos aprendiendo. Que glorifiquen a Dios, que aprendan a vivir una vida delante de Dios. Ya, que glorifiquen al Señor. Llevarlos a Cristo y criarlos para que sea la próxima generación que los lleve a los demás.
Amén. Bueno, excelente respuesta. Ahora ayúdenme a pensar, ¿cómo pensaría la sociedad? ¿Para qué están los hijos en el hogar? ¿Qué diría su vecino, su compañero de trabajo? Hay una que dice que los niños llegan como a arreglar un matrimonio cuando el matrimonio está mal. Ya llegan a arreglar el matrimonio, ¿cierto? He escuchado como para que nos cuiden cuando seamos viejos. Ah, ¿cierto? Una inversión, ¿cierto? Para que nos cuiden, ¿ya? Ellos decidirán cuál será su propósito. Ah, hay que decidir, ¿cierto? Su propósito, su rol también lo van a decidir, su especie también la van a decidir, ¿cierto? Bien, querido, hay varias de las cosas que están muy bien, hay varias de las cosas que son objetivos, pero son objetivos secundarios, ¿cierto? Que se sujetan a un objetivo mayor, y hay cosas que bíblicamente no son un objetivo del Señor para nuestros hijos. Vamos a ver. Hermanos, el propósito de Dios para nuestros hijos en nuestro hogar, mirándolo nosotros a ellos, hermanos, si yo veo cuál es el propósito que tengo que buscar en mis hijos, no es como algunos dicen, intentar que no se maten, ¿cierto? Intentar que cada día sobrevivan, ¿cierto? No es como el mundo dice, yo tengo que guiarlos para que aprendan a guiar su corazón, o aprendan a seguir su corazón, esa es la forma, ¿cierto? Tampoco es un propósito de Dios como cristianos para ellos. ¿Cuál sí es el propósito general, hermanos? Tus hijos y mis hijos, mis niños, mis niñas, pequeñas y mayores, tienen un solo propósito general que comparten también con nosotros. ¿Y qué es? ¿Cierto? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso lo dice, ¿cierto?, el Catecismo Menor de Westminster, ¿cierto?, sacado de la Confesión de Fe, pero que nos resume, ¿cierto?, cuál es el propósito del hombre. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos, cuando tenemos un hijo, cuando el Señor permite que llegue a nuestra vida, ¿cierto?, un hijo, o dos, o tres, o los que vengan, cumplen el mismo propósito que usted y que yo. Glorificar a Dios. Deben apuntar, debemos llevarlos a eso. Muchas veces no lo vemos, viene un bebé pequeñito, ¿cierto? Tenemos el cuidado, pero no entendemos que Dios le ha dado propósito a él como ser humano y nosotros estamos puestos para guiarles en esos propósitos. Glorificar a Dios. Pueden buscar, por favor, 1 Corintios 10:31. Otro hermano, por favor, busque desde ya Romanos 11:36. Y otro hermano que busque, por favor, Apocalipsis 4:11. ¿Tiene alguien 1 Corintios? Sí, por favor. Dice, entonces, ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así es, ¿cierto? La palabra del Señor Pablo va a decir, incluso si comen o beben o lo que vivan en su vida, háganlo para la gloria del Señor. Romanos 11:36. Ciertamente todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Así es, ¿cierto? Todo es para Él, para su gloria. Apocalipsis 4:11. Vamos, hermanos, vamos, queridos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es, ¿cierto? Tú eres digno de la gloria, el poder, porque las cosas fueron creadas para ti. Entonces, hermanos queridos, los niños en el hogar, los hijos, los niños en la sociedad, debemos mirarlo con estos ojos. Esta es la perspectiva, este es nuestro trabajo. Hermanos queridos, Dios los ha puesto allí como la próxima generación y nosotros debemos trabajar y esforzarnos para que ellos vivan por los propósitos que Dios le ha dado, los propósitos que Dios ha establecido sobre ellos, que ellos vivan para la gloria de Dios. No es, incluso inicialmente, no es nuestro propósito que ellos sean felices en cada momento, en cada situación de su vida, porque incluso en medio del dolor pueden estar glorificando al Señor, al perseverar con paciencia, con esperanza. Entonces, amados hermanos, necesitamos nosotros empezar a abrazar
estos propósitos, estos principios, mi hijo, mi hija, mi nieto que está aquí, está para glorificar al Señor. Hermanos amados, y sobre todo los que tienen nietos, ¿cierto? Nuestros hermanos que ya son abuelos, yo les pido en el amor del Señor, ustedes necesitan ser un aporte a esto, ¿cierto? No remar para el otro lado, para formar nietos egocéntricos, nietos mañosos, nietos, ¿cierto? Sino que debemos bogar, ¿cierto? Ir hacia el mismo lado, que mi nieto glorifique al Señor, que mis hijos, que mi sobrino, que el hijo de mi amiga glorifique al Señor. Ese es nuestro trabajo, hermano amado. Para esto es lo que debemos trabajar y esforzarnos. En esto debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en la casa, ¿cierto? Criar hijos con el propósito que glorifiquen al Señor. Hermanos, la mayoría de las veces lo que nosotros estamos deseando para nuestros hijos no es o no está según los propósitos que el Señor quiere. Muchas veces vamos a estar pensando, yo quiero para mi hijo estabilidad económica. Y hermanos, eso se ve al final, se ve cuando las personas crecen y ese joven llega y tiene estabilidad económica y no tiene al Señor. Ahí se ve muchas veces, aunque ellos son responsables de sus propias decisiones, ¿cierto? De sus propias obras, pero ahí se ve muchas veces dónde estuvo puesto el foco de la familia. No, yo quiero que mi hijo sea un profesional. ¿A qué costo? ¿A qué costo, amado hermano? Tú te mataste y no fuiste a la iglesia y despreciaste todo por eso. A tu hijo lo sacaste de todo por causa de su estudio. Dice, hermano, ¿a qué costo? Yo estoy seguro que van a haber profesionales cristianos. Hay hoy día personas del mundo intelectual, de un nivel elevado, hermanos cristianos, no hay una contraposición. Solo que digo, muchas veces nosotros ponemos allí nuestra esperanza y el corazón de la familia. Hermano querido, que usted quiera algo bueno para su hijo no significa que usted esté buscando glorificar a Dios. Ojo allí, no deduzca. Que usted esté queriendo algo bueno para su hijo no significa que esté glorificando a Dios. ¿Se recuerda lo que el Señor le dice en Isaías, ¿cierto?, al pueblo de Israel? Le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, asegúrese de estar criando hijos, nietos o los que tenga para la gloria del Señor. Asegúrese de estar haciendo este trabajo. De este propósito general, luego se irán formando los siguientes propósitos. Como decía, que mi hijo vive para la gloria del Señor cada día. Después, él va a poder ser quizás un doctor que estudie, que sea excelente y que glorifique al Señor en su vida, en su trabajo. Quizás mi hijo va a decidir ser carpintero, que lo sea y que viva para la gloria del Señor en su trabajo. Quizás mi hija va a decidir, ¿cierto?, ser dueña de casa. Gloria al Señor, que viva para la gloria del Señor en su labor. Hermano amado, pero hay un propósito principal para el cual toda la creación fue puesta, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es apuntar, guiar a nuestros hijos, tomar sus cabecitas y apuntarlos a que vivan para el Señor, a que vivan para amarlo a Él, para conocerlo a Él. Hermano, hago esta pregunta. Tu crianza hoy, si estás criando hijos, si estás apoyando a algún niño, si estás ayudando, tu crianza hoy está reflejando este propósito general en sus vidas. Tus hechos, aunque tenga hijos adultos, hermano amado, a los cuales aún puedes influenciar, tus hechos muestran que buscas su bien espiritual primordialmente. Esas son preguntas que vamos a tener que hacernos, que los papás que estamos en la iglesia tenemos que hacernos. De nuevo, no porque usted venga a la iglesia cada domingo y a ciertas actividades, usted está trabajando para la gloria del Señor. Puede ser que usted esté perseverando en un acto religioso. Este trabajo de servir para
a nuestros hijos para la gloria del Señor debe verse en la semana, cada día, cómo yo estoy influenciando, guiando, trabajando en la vida de mis hijos para la gloria del Señor. Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hermana Angélica. ¿Cómo no caer, porque cuando dice influenciar durante la semana, cómo no caer en una religiosidad con mi hijo? Porque yo puedo decir, ya tengo que, él tiene que glorificar a Dios y gozar, y lo lleno de devocionales, y aprende de proverbios, y esto. Y yo lo he visto en otros hijos cristianos, y eso genera frustración, porque llegando a la adolescencia ellos no quieren nada con la iglesia, nada con la Biblia. Entonces, ¿cómo? Yo sé que es difícil, pero lograr ese equilibrio entre no caer en la religiosidad y tienes que ser así porque la Biblia lo dice, sino que más que nada porque nuestra misión no es forzarlos, es guiarlos. Ellos van a tomar sus decisiones, pero mucho va a depender de la influencia que nosotros tengamos en ellos. Entonces, no sé si la fórmula, pero ¿cómo serían algunos pasos como para poder empezar a encaminar? 3 pasos para el éxito. Es mi próximo libro. No. Ahora, Pastor Ricardo iba a decir algo, ¿cierto? Pero, queridos hermanos, es importante, a lo menos, bueno, un par de cosas. Primero, es importante, bueno, yo le llamo a eso cristianizar, ¿cierto? Nuestros hijos no se van a cristianizar, no tenemos que ponerlo en estructuras, ¿cierto? Que sean pesadas, que sean religiosas, que sean duras para ellos, aunque sí somos llamados a formar disciplinas en sus vidas, ¿cierto? Pero para esto, bueno, voy a tocarlo ahora un poquito más adelante, creo que es necesario ser compasivo, ser misericordioso, entender que ellos, así como nosotros, tienen luchas, tienen debilidades, tienen dificultades. Pero hay un tema con su condición, que a veces uno no entiende, es el punto que viene ahora, cuál es la condición de mi hijo y trabajo con ellos pensando que es un cristiano. Y a veces no está la compasión ni la comprensión de qué es mi hijo, cómo es mi hijo, ¿cierto? Que nació y con quién estoy trabajando, ¿ya? Lo vamos a ver ahora en un segundito. Pastor Ricardo. Bueno, el punto anterior... digamos, cuando pensamos en el propósito general de nuestros hijos y en general del hombre, ¿no es cierto? Digamos, esta parábola que enseñó Jesús, ¿no es cierto?, acerca de este hombre necio, rico y necio, ¿no es cierto?, que en algún momento de su vida, ¿no es cierto?, él va a decir, bueno, gózate, alma mía, digamos, casi tengo la vida ya solventada, ¿no es cierto?, y dice ahí el Señor, bueno, Dios, ¿no es cierto?, le dijo, bueno, hombre necio, hoy vengo por tu alma, ¿no es cierto?, y todo lo que ha hecho, bueno, ¿para quién será? Digamos, esa parábola es muy evidente la enseñanza de que en realidad, digamos, el alma del hombre es lo más importante, ¿no es cierto?, aunque lo ganáramos todo en esta vida, ¿no es cierto?, aunque seamos grandes en esta vida, en el día de nuestra muerte, digamos, no vamos a llevar nada. Por lo tanto, ese también es un enfoque general de la crianza, en el sentido de que lo más importante es trabajar en el alma de nuestros hijos, en su vida espiritual, ¿ya? Porque si nos enfocamos en lo material, sí, digamos, nuestros hijos pueden ser grandes en esta tierra, pero en el día de su muerte o en el día que venga Cristo, al final todo se va a perder. Exactamente. ¿Ya? Evidentemente hay un equilibrio, como tú has enseñado, digamos, hay propósitos secundarios, ¿no es cierto? No está mal en algún momento de la vida poder, basándonos también en lo que el propio niño va mostrando, habilidades, qué sé yo, intereses, ir guiándole por ciertos caminos de términos ocupacionales, laborales, educacionales. Pero nuestro énfasis y lo mayor de todo debe estar en nosotros ser influencia y trabajar en lo más importante, que es la relación con Dios de nuestros hijos, porque finalmente, cuando todo esto pase, es lo único que va a importar. Exactamente, así es.
Hermanos, ahora Cristian, hermanos queridos, esto es muy importante, pero es del día a día, es cada día hablarle a nuestros hijos, conversar con ellos, decirle, hijo, y llevarlos, ¿sí? Ellos de alguna manera, así como en la mente de una persona que sufre trauma, que sufre dificultades, hay estructuras que se arman, ¿cierto? Para de la forma de pensar, de la misma manera, hermanos, nosotros podemos trabajar en la vida de ellos. Hijo, pero ¿para qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Hijo, esta actitud que estás haciendo, esta labor, esta forma de flojear, de no querer hacer las cosas, ¿eso glorifica al Señor? Es para eso que te hizo el Señor cada día, trabajando en sus vidas, para que eso sea una forma de ellos de pensar. Hermanos, no podemos ser espectadores de nuestros hijos. No podemos ser espectadores de nuestros hijos. El Señor nos ha puesto a trabajar en sus vidas, en sus corazones, como vamos a mencionar más adelante. ¿Hermano Cristian? Sí, pucha, no también como lo dijo usted, pastor, recién, pero era relacionado con eso y promocionando también lo que hemos aprendido a los días martes en crianza, sí, que en realidad es conocer a los hijos, a nuestros hijos. Respecto a qué cosa, respecto a su corazón, cuál es su pensamiento, pasar tiempo con ellos y que no sean solamente un memorice de respuestas correctas. Así es. Bien, entonces, hermanos, para avanzar, solo cuidado, iba a decir, con los extremos, ¿cierto? Tenemos que criar hijos para la gloria del Señor, honrándolos, pero como decía nuestra hermana Angélica, podemos ver alguna familia, ¿cierto?, en que en pos de este querer formar a los hijos, lleve a los niños pequeños, ¿cierto?, a vivir una vida de seminario, ¿cierto?, y una estructura y una vida. Hermanos, cuidado, no se trata de que nuestros hijos no jueguen, o que nuestros hijos no rían, o que nuestros hijos no descansen, ¿cierto?, no sean creativos, sino que ellos aprendan a vivir una vida delante del Señor, haciendo y motivándose y guiando sus vidas para la gloria del Señor, para que sus actitudes, sus pensamientos más profundos vayan honrando al Señor. Si comparte un juguete, cuando está jugando, que comparta porque ella considera al Señor, porque recordó que el Señor espera de él y lo está mirando y sabe que está. Si él no reaccionó mal a un golpe, a una amenaza, que lo haga porque confía en que el Señor es juez justo, que el Señor conoce lo que está pasando, que Él puede transmitírselo a personas adultas que el Señor ha puesto. Comprenden, hermano amado, no se trata de estructurar, ¿cierto?, como monjes en nuestro hogar, sino que guiarlos a que la vida común que vivan, la vivan para la gloria del Señor. Hermanos queridos, pero hay un conflicto aquí. El Señor, ¿cierto?, nos ha dado hijos, el Señor pone niños en medio nuestro y tiene un propósito altísimo, maravilloso para ellos, que ellos vivan para la gloria del Señor, así como nosotros, que le honran, que lo conozcan, que lo busquen. Pero hay un conflicto, hermanos. Mis hijos y sus hijos, al nacer, desde el nacer, y probablemente durante varios años de su vida, tienen una condición que nosotros debemos comprender. Hay una condición que debemos asumir. Cuando su hijo nace un inconverso. Hermanos, es así. Cuando su hijo viene al hogar, hay un inconverso en el hogar. Un pequeño inconversito, ¿cierto? Está allí, ¿cierto? Hermano querido, nuestros hijos nacen con un corazón, con una naturaleza caída que tiende al pecado, que tiende a la rebelión. Y debemos asumir esta realidad bíblica para poder asumir la importancia de nuestro rol como formadores. Ellos nacen con un corazón que se aleja del Señor. El corazón de mis hijos, que los he visto crecer, y el corazón de sus hijos, hermanos, nacen con un corazón gobernado por sus propias pasiones. Por sus propios deseos, nacen con un corazón. Ellos buscan, lloran, rajuñan, patalean, no solo por comida y sueño, no solo por comida, sueño, frío, enojo y todas las otras pasiones que se mueven dentro de ellos, ¿cierto? A mí me quedó muy marcado una ilustración que daba el hermano Paul Washer, ¿cierto? Decía, ¿cierto? Si yo tengo un niño pequeño en los brazos y él ve, por ejemplo, mi reloj, decía, ¿cierto?, él va a querer tomar ese reloj y en ese momento, siendo pequeñito, él va a llorar y mover sus manos porque quiere mi reloj. Si ese niño pequeño tuviera el porte y la fuerza de un hombre de 30 años, ¿sabe qué haría? Me daría un golpe, me sacaría el reloj y se iría. Lo que él quiere es conseguir lo que él busca, lo que él está deseando. Él está
dirigido en ese momento por sus pasiones, por sus deseos. Él tiene una naturaleza, hermanos, que busca eso y que a través de los años debe ir siendo formada y tratada y ordenada para que apunte a otras cosas. Hermano amado, la palabra del Señor nos dice Salmo 14, verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Señor miró sobre toda la tierra, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. David va a decir en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Hermano amado, cuando la palabra del Señor dice que todos son pecadores, que todos tienen esta inclinación, que todos tienen esta naturaleza, es todos. No es que el Señor no vio a su hijo, ¿cierto? No es que el Señor no vio a su nieto, no, es que el Señor no vio a mi nieto. Él es tan bueno y santo y es tan amorosito. ¿Cierto? Son complejos, por decirlo de una manera suave, ¿cierto? Hermano amado, nacemos con esta naturaleza porque somos hijos de Adán, ¿cierto? Somos hijos de Adán, venimos en esta raza caída que se aleja del Señor, venimos del vientre habituados a hacer el mal, no habituados a hacer el bien. Y eso usted lo debe saber cuando nace su hijo, porque a veces extendemos el tiempo de corregirlos, de hablarles, no, más adelante, más. Si su hijo desde el día que nace está habituado a hacer el mal, del día que nace está gobernado por sus pasiones, pronto necesita ir siendo encauzado y dirigido hacia el Señor. Me recuerdo, hermano, que este concepto no está en nosotros. Me recuerdo una vez, estaba en una iglesia en Chiloé y hubo una presentación de un niño. Había un pastor allí, ¿cierto? Y lo tomó el niño y dijo, mírenlo, él no hace nada malo. Él es bueno, es como un angelito, ¿cierto? Y se paseaba por la iglesia, mírenlo, que es bueno, él es santo. Hermano, no es santo, no es bueno, ¿cierto? Es hermoso, sí, son tiernos, nos conmueven. Pero la palabra del Señor nos dice la realidad. Su corazoncito es un corazón pecadorcito, ¿cierto? Que se aleja del Señor. Hermano amado, por tanto es necesario entender esto. Dios pone los hijos en el hogar, en su vida, no solo para que los contemplemos y los apreciemos y los abracemos, sino para trabajar en sus vidas. Nuestro propósito como padre es profundo, hermanos, y es más profundo que solo que se porten bien, ojo. Nuestro propósito es trabajar con su corazón para guiarlos al Señor, para guiarlos a Dios. Hermano, pueden haber dos niños, uno que se porta perfecto y que su corazón esté lejos del Señor, enojado y distraído y hastiado del Señor. Y puede haber un niño, ¿cierto?, que un poco más inquieto, un poco menos silencioso, pero que allí la palabra del Señor está siendo cultivada, está siendo trabajada. Ese niño cuando ora considera al Señor, ama al Señor. Hermanos, ¿qué es mejor delante del Señor? Hermanos, ese corazón que está siendo cultivado, no perfecto. Usted piense en los apóstoles nomás. Usted los ve, no eran perfectos. Eran bien, ¿cierto? No comprendían, no eran muy buenos alumnos. Pero el Señor estaba poniendo su corazón en ellos, su palabra en ellos, trabajando su vida. ¿Pueden haber niños ordenados, disciplinados, que amen al Señor? Absolutamente, no estamos negando lo otro, ¿cierto? Pero hermanos, no somos llamados a ser simplemente normalizadores. Estamos llamados a trabajar en el corazón de mi hijo y que ese trabajo en el corazón vaya cambiando su conducta, su vida, ¿cierto? Sus reacciones. Hermanos, nuestros hijos, sus hijos, los míos, requieren el Evangelio. Requieren el Evangelio. Yo mismo olvido muchas veces esto. Hermanos queridos, nuestros hijos requieren el Evangelio. Nosotros debemos pastorear el corazón de nuestros hijos, guiarles a Cristo, mostrarles el Evangelio, trabajar, a orar con ellos, clamar, llamarlos una vez tras otra. Hermanos,
Esto sería más fácil siempre dar una paleta por lo malo. Necesitamos corregir, hablar de lo que está mal. Pero muchas veces tomar la cara de nuestro hijo, ¿cierto? Y decirle, hijo, ¿te das cuenta que necesitas al Señor? Es que, hijo, hemos hablado muchas veces de este pecado. Y estoy hablando esto se lo puede hacer a un niño de 2 años, a uno de 20 años, de 25 años, ¿cierto? Que no es niño. Pero a un hijo, ¿cierto? Tomar su cara y decirle, hijo, ¿te das cuenta? Hemos hablado de este pecado tantas veces. Busca al Señor. Él es poderoso. Mi hijo de 4 años puede entender esto. Dios es fuerte, poderoso. Él puede cambiar tu corazón. Él puede perdonar tus pecados por lo que hizo Jesús y transformar tu vida y hacer de ti un niño que haga lo que Dios quiere, que viva como Dios quiere, que piense como Dios quiere. Hermanos, eso y clamar así y explicárselo y orar con ellos es un camino, es un trabajo. Y por eso muchas veces no lo queremos hacer. Tenemos 2 extremos. Queremos que se diviertan y que no nos cansen, o queremos disciplinarlos, que sean unos soldados que tampoco nos cansen. Esos dos comparten una cosa. Yo estoy buscando mi propio bien. Y el corazón de él, y su alma, y su dignidad, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que me canso. Sí, es un trabajo. Es un trabajo. El Señor nos puso para trabajar, para esforzarnos. Nos vamos a cansar. Hay que respirar hondo, tomar aliento y seguir trabajando. Hermano, yo también me canso, pero el Señor nos fortalezca para hacer esta labor. Amado hermano, nuestros hijos necesitan ser criados, no simplemente acompañados en el proceso de crecimiento. Eso es un concepto cristiano. Nuestros hijos necesitan ser criados, no simplemente acompañados en el proceso de crecimiento. Ellos, en la visión bíblica, como vimos, no son intrínsecamente buenos. Por eso el Señor los pone en un hogar y los pone bajo subordinación. Nuestros hijos no están a cargo. Nuestros hijos no están a cargo. No están a cargo de lo que comen, no están a cargo de lo que visten, no están a cargo de cuando duermen. Nuestros hijos tienen un corazón que se rebela contra toda instrucción, se rebela contra los mandamientos, se rebela contra una forma de vivir. Nuestros hijos no están a cargo y eso se lo debe enseñar usted a ellos. ¿Sabe por qué? Porque usted está a cargo. Usted como padre está a cargo. Abuelos, enséñanle a los padres, hijo, tú estás a cargo de tu hijo. Tú estás a cargo de tu hijo. Dios los puso allí. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino ustedes críenlo en disciplina y la amonestación del Señor. A ustedes, hermanos amados, padres, Dios les ha delegado la autoridad para que críe a sus hijos en el Señor. Hermano, yo sé que hay un sentir de frustración cuando uno ve el país, ve la delincuencia desatándose, ¿cierto? Y cosas que están pasando, uno le da un sentir de frustración, porque uno dice, hay autoridades que debieran ejercer su autoridad para que las cosas estén ordenadas. Y uno clama al Señor porque el Señor, uno sabe que el Señor le va a pedir cuentas a esa autoridad de lo que hizo mientras tenía poder en su mano, ¿cierto? Uno entiende eso, claramente. De la misma manera en el hogar. Hermano, usted es la autoridad, no porque quiere, porque le gusta, usted es la autoridad delegada por Dios en el hogar para ordenar la vida de sus hijos. Usted está a cargo. Usted, no hay otra persona, no es el colegio, no es la psicóloga del colegio, no es la asistente social, usted está a cargo. Me recordaba una hermana misionera, ¿cierto? Y cuando llegó a Chile le llamaba la atención algo. Y ella lo repetía, uy, estos niñitos, decía, es que las chilenas, los chilenos, cuando un niño, su hijo se está portando terrible a su lado, haciendo un desastre, haciendo cosas, dicen, los chilenos dicen, uy, este niñito, pero no hacen nada, dicen, no los toman, no lo calman, no lo reta, no lo lleva a otra parte, simplemente, ella le lleva la expresión uy, el niñito, pero si es su hijo, está bajo su autoridad, Dios. Y a nosotros como cristianos debemos entender, Dios te puso bajo
te puso sobre ese niño para que tú lo guíes, lo disciplines, lo corrijas, le enseñes, moldees su corazón, lo contengas. No estoy hablando de nuevo de dar a cada rato disciplina física, que tiene su momento y tiene su lugar, sino que usted está a cargo para dirigirle. Y ese es un llamado de Dios para usted, hermano amado. Eso necesitamos comprenderlo y asimilarlo. Nosotros, hermanos, muchas veces los contemplamos, nos lamentamos, pero no reaccionamos. Hermano amado, si usted ama a su hijo, debe poder instruirle y trabajar en su corazón. Hermanos, y hay otra cosa que también afecta a nuestros hijos. Tienen una naturaleza caída, ¿cierto?, por la que tienden a pecar, a rebelarse, a hacer estas cosas. No vienen con el orden establecido, no vienen con la vida normalizada. Pero una última cosa, ¿cierto?, que vamos a ver en estos minutos. Ellos no solo son pecadores, sino que también aún no tienen la sabiduría para vivir en este mundo. Hermanos, esto me parece también importante, ¿cierto? Ellos aún no tienen la sabiduría para caminar en este mundo. La palabra del Señor nos insta, nos enseña que usted y yo debemos poder transmitir sabiduría a nuestros hijos, que aprendan a discernir, que aprendan a entender. Proverbios está lleno de este pensamiento, ¿cierto? Proverbios 1:10 va a decir: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no vayas con ellos, no camines con ellos. Ve el corazón, hermano, de la palabra del Señor, es que usted le diga a su hijo: hijo, yo ya pasé por ahí, ya he visto los frutos de ellos. La palabra del Señor: no se deje engañar, aprenda a ser sabio, camine, haga estas cosas, camine con fidelidad, no sea como los que van el camino de los pecadores, no sea como los que son ladrones, los flojos, ¿cierto?, los que son ociosos. Usted sea un hombre trabajador, no quiera caminar con ellos el camino. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos llama a instruir y a transmitir sabiduría a nuestros hijos. La palabra del Señor pone como ejemplo negativo la actitud de niñez en la adultez, ¿cierto? Pero toma a los niños, porque son falentes de algunas cosas naturalmente, como un ejemplo negativo, ¿cierto?, para nuestras vidas. Permítanme explicar esto más. Pablo va a decir en Efesios 4:14 que crezcamos, es cierto, que vamos a crecer en la enseñanza de la palabra, en el amor, en el mutuo crecimiento, dice capítulo 4, verso 14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevado por doquier todo viento de doctrina. Su hijo y mi hijo naturalmente no tiene las convicciones firmes establecidas, naturalmente es fluctuante. ¿Por qué? Porque aún no ha pasado los años que usted y yo hemos pasado, porque aún quizás alguno no conoce realmente al Señor, porque aún está aprendiendo a firmar convicciones. Ellos son fluctuantes y en eso va lo que preguntaba mi hermana. Usted debe poder mirarlos y saber, mira, él lucha con una naturaleza que es rebelde. Pero no solo eso, él aún no tiene convicciones firmes establecidas porque es niño. Así que debo transmitir este principio 100.800 veces, ¿cierto? Debo transmitirle el mismo principio. Y hermano amado, y en esto hago un paréntesis, aunque después de 10, 15 años, que usted transmitió el mismo principio, venga alguien y se lo diga una vez y ahí llegue a la casa y diga: uy, papá, entendí esto. ¿Cierto, hermano? Alégrese de que el corazón de su hijo abrazó el principio. Eso es lo importante. Usted sabe lo que trabajó. Nos pasa a nosotros los creyentes, a veces discipulamos a alguien 3 años, después va a una parte, escucha un sermón y viene iluminado, ¿cierto?, con lo que usted le enseñó los últimos 3 años. Entonces, bueno, pero querido hermano, naturalmente él fluctúa y necesitamos poder ayudarlos a afirmar estas cosas. Como yo mencionaba hace un rato, 1 Corintios 3:1, Pablo le dice a los corintios: así que hermanos, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a personas que todavía están aprendiendo lo más sencillo, todavía no entienden la profundidad, la menudencia, ¿cierto? Ellos están aprendiendo las cosas básicas de la vida.
No espere de ellos frutos que ni usted tiene todavía, sino que aprenda eso. Hermano querido. Sí, bueno, una de muchas implicaciones prácticas que pueden desprenderse de esta visión, ¿no es cierto?, digamos, de ver a nuestros hijos como la Biblia dice que son, digamos, pecadores. ¿ya? Exacto. Una implicación es algo que yo, digamos, he visto mucho como en la familia, en mi familia, en los grupos humanos, que los padres se enemistan por causa de los hijos. Ah, claro. ¿Ya? Que los padres, digamos, tienen una sobrevaloración, ¿no es cierto?, una sobreprotección, comúnmente una alta expectativa de sus hijos, digamos, y esto pasa mucho en padres que no conocen al Señor. Sus hijos son lo máximo, entonces siempre cuando surge un problema con otros pequeños, siempre sus hijos son las víctimas, ¿me entiendes? Y eso muchas veces... Lo dice un profesor, ¿cierto? Y eso muchas veces genera problemas entre los adultos, genera enemistades, ¿no es cierto? Muchas veces separa a adultos que son amigos, pero que se distancian a causa de los conflictos de los hijos, en donde los padres siempre creen que sus hijos están bien y el otro niño y la familia está mal. ¿Ya? Entonces, esta visión, en una implicación bien práctica, nos invita también a ser más bien desconfiados de nuestros hijos. ¿Ya? Digamos, sí, no sé, en el buen sentido. Evidentemente uno, en cada situación, uno quiere conocer la verdad y no hay nada, bueno, no hay nada malo en eso, de bueno, quién hizo esto, quién hizo esto otro, pero entendiendo que realmente nuestros hijos tienen una tendencia al mal, entendiendo que tienen una tendencia al egoísmo, ¿no es cierto?, al orgullo, digamos, bajo esa premisa, seamos sabios para dirimir las situaciones también de nuestros hijos. No seamos, digamos, no vamos rápido a defender que a mi hijo, el otro niño siempre es el malo, y el otro niño el que siempre le pega y pobrecito de mi hijo. Ya, no. Digamos, si hay situaciones entre los niños, obviamente, siempre hay, digamos, nuestros hijos también tienen algo de culpabilidad, llamémosle así, porque son pecadores, ¿no es cierto? Entonces, eso que nos llame también a no, digamos, no tener esta actitud sobreprotectora, sobrevalorativa de nuestros hijos, porque nuestros hijos son pecadores. Seamos sabios también para dirimir y que esto nunca cause problemas entre los adultos, entendiendo este segundo punto, que ellos son poco sabios. ¿Ya? Nosotros somos los sabios, no nos pongamos en el mismo nivel de ellos, de enojarnos con otras personas por causa de los conflictos de los hijos. Seamos sabios para dirimir en eso. Sí, exactamente, gracias pastor, muy práctico eso, y esas cosas no solo suceden en los colegios, en las iglesias pueden pasar, ¿cierto? Y suceder, eso debemos poder discernirlo con claridad, ¿cierto? Queridos hermanos, nosotros debemos conocer la naturaleza y la condición en cuanto a sabiduría de nuestros hijos. Ellos tienden a hacer lo malo, tienden a luchar en su corazón apasionado, ¿cierto? Va a tender a las cosas equivocadas. Y también su falta de camino por la vida natural, porque nacieron, ¿cierto?, no les va a llevar a no conducirse de la manera correcta. Entonces, conozcamos a nuestros hijos, hablemos del Evangelio, trabajemos en sus vidas, no seamos contemplativos, sino que guiadores. Nosotros, póngase a cargo, hermano amado, yo oro por eso. Póngase a cargo de la dirección de su familia, de sus hijos. Debes comprender, hermanos, que Dios los puso en el hogar para que tú los trabajes. No están puestos en tu hogar solo para el descanso, solo para la comida, solo para la diversión y la felicidad. Están puestos en tu casa para que tú los trabajes. Dios quiere que alguien trabaje la vida de sus hijos, y ¿sabes qué? Tú eres la persona que Dios ha escogido. Tú eres la persona que Dios escogió. No importa, hermano querido, hermana, no importa si no lo querías, no importa si no planificaste a esos hijos, no importa si llegaron muy jóvenes o muy viejos a tu vida, hermano, no importa si te sientes apto o no, si hay hijos, tú estás allí y el llamado de Dios para ti es el que trabajes en sus vidas, que trabajes y procures, si fuera posible, la salvación de sus almas. Sabemos que esto es del Señor, pero yo voy a hacer todo lo posible para que eso suceda.
voy a orar, voy a clamar, voy a dar ejemplos. Hermanos, de nuevo, no los voy a tratar como cristianos de buenas a primeras. Los voy a tratar como hijos que se están criando en un ambiente cristiano. Por tanto, les voy a instruir la palabra, voy a trabajar en sus vidas, voy a hablarles del Evangelio. Hermano, me resonaba mucho, recordaba el taller de evangelismo con nuestro pastor Ricardo, ¿cierto? Ley para el soberbio, gracia para el humilde, ¿cierto? Nuestros hijos casi cada día de su vida necesitan la ley, ¿cierto? La ley del Señor, la ley mosaica, ¿cierto, hermano? No cayendo sobre su vida, pero sí mostrándole, hijo, mandamiento roto, hijo, mandamiento roto, hijo, mandamiento roto, hijo, mandamiento roto, para que ellos conozcan, no son los héroes del mundo, no son los héroes del mundo, no es que los adultos los vamos a seguir, no, hijo, pare un poquito, esto no es una serie de Netflix. Usted está rompiendo todos los mandamientos que existen y los que no existen también los rompe. Usted, ¿cierto?, necesita arrepentirse. Usted, hijo, necesita a Dios. Usted, como yo soy tan pecador, inmundo y necesité a Dios y Él me transformó, hijo, usted necesita al Señor. Hijo, arrepiéntase. Hijo, no se crea la mentira. Hijo, no se sienta humillado por mí. Busque al Señor, busque al Señor. Vuélvase a Él, crezca en Él. Hasta Ricardo. Sí. Mire, ¿qué nos podría decir? Digamos, hay un pensamiento también, digamos, por todos lados en cuanto a este tema de los niños. Es muy evidente, digamos, en familias que no conocen al Señor, pero también dentro de la iglesia, que, digamos, probablemente hay una línea delgada, quizás no todo de esto es malo, pero sí probablemente hay algo que no está bien, y quizás usted que va en línea con lo que está diciendo, esta idea de como de darle todo a nuestros hijos, ¿ya? Es como esto de que nosotros tuvimos una niñez precaria, muchos de nosotros, ¿no es cierto? Y ahora nuestros hijos, digamos, yo casi me proyecto en mi hijo y le voy a dar todo lo que yo no tuve, ¿ya? Y al final estoy formando un pequeño rey en casa que yo me esfuerzo mucho por darle la última tecnología, porque tenga la ropa de la mejor marca, porque viva en el mejor lugar, porque tenga todo lo que necesita de todos los sentidos y en todos los momentos. Casi es una cuestión de que yo me reflejo en él y quiero darle. Muchas veces ahí entra un tema, y esto yo espero que no pase entre creyentes, pero sí pasa mucho en el mundo, esto de casi una competencia entre los hijos, de qué hijo tiene más, ¿no es cierto? Y muchas veces vemos a los hijos casi, digamos, compitiendo y dándose orgullo. Mira, yo tengo esto, ¿no es cierto? El celular de la última tecnología. Digamos, ¿qué hay con eso? Digamos, que también es algo que se da mucho hoy día en la crianza de los hijos. Sí, hermano, bueno, gracias, pastor. Es interesante la pregunta, y hermanos, porque de nuevo, como cristianos tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué necesita mi hijo realmente? Yo entiendo que el mundo como mundo corra tras estas cosas, y para ellos tengan valor estas cosas. Pero ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Necesita ropa nueva? No, necesita ropa. Necesita, ¿cierto?, cosas sencillas, parto diciendo, ¿cierto?, la alimentación, incluso la palabra del Señor nos dice, teniendo sustento y abrigo, están contentos con esto. Se lo dicen nuestros hijos y nos dicen nosotros. Pero ¿qué necesita realmente mi hijo? ¿En qué me debo esforzar? ¿Por qué cosas debo trabajar? ¿A qué le debo dar prioridad? ¿A qué le debo dar prioridad? A su alma, a su vida espiritual, a que conozca al Señor. Hermanos, como decíamos el otro día con respecto a la esposa, ¿cierto? En cuanto a si el trabajo me está robando todo y no puedo compartir con mi esposa, necesito reducir. Lo mismo pasa con mis hijos. Sus hijos no necesitan los lujos de la tecnología de hoy en día. Sus hijos y mis hijos no necesitan los lujos de la tecnología de hoy en día. Sus hijos necesitan padres, madres que pasen tiempo en casa, trabajando con su vida y hablando la palabra del Señor. Sus hijos y mis hijos necesitan ver, ahora en un segundo grado, un carácter de humildad, de sencillez, por amor del Señor, de personas que les enseñan de manera práctica a no correr tras el materialismo de este mundo. Necesitan mis hijos
un ejemplo en casa. Hermano, ¿cómo usted va a querer que su hijo no se vaya atrás del mundo y viva y muera por las cosas del mundo si en su casa usted le enseñó que eso es lo más importante? Usted le enseñó con su trabajo cada día que eso es lo más importante. Usted le enseñó con sus esfuerzos que eso era lo más importante. Hermano querido, necesitamos poder formar en ellos primero saber que su mayor necesidad es la necesidad del Señor. Esa es su mayor necesidad. Necesitamos poder tomar decisiones correctas, hermano querido. Esto es frustrante a veces en la vida cristiana, hermano, cuando las personas dicen, no, si yo por mi hijo vivo y muero. No, lo que tú vives y mueres es para ver en tu hijo que no pase las necesidades que tú pasaste. Lo que tú estás queriendo buscar es tu realización, como decía el pastor. Tú estás viviendo y muriendo para que él sea todo lo exitoso que tú crees que no fuiste. Hermano querido, si tú vives y mueres por tu hijo, ven a la iglesia del Señor, enséñale la palabra, ora con ellos en la noche, háblales de Cristo, disciplínalos, por favor. Hermano amado, eso es amar bíblicamente a nuestros hijos. De nuevo, yo entiendo del mundo que corre atrás sus ídolos, sus cosas, la tecnología, pero su hijo va a sobrevivir y va a pasar la eternidad sin celular. Su hijo va a pasar la eternidad sin tablet, su hijo va a pasar la eternidad sin los últimos zapatos de lujo y las otras cosas. Hermano, pero solo va a pasar esa eternidad si tiene a Cristo. Si tiene a Cristo, si su palabra fue implantada en su vida, si desde pequeño fueron instruidos en las Sagradas Escrituras que le pueden hacer sabios para la salvación que hay en Cristo. Entonces, hermano amado, esto es una cultura diferente. Nosotros como cristianos tenemos otra cultura, otra vida, otra perspectiva, otra cosmovisión. No corremos tras los mismos principios, los mismos valores que el mundo. Hermanos, permítanme ir finalizando con esto. Dios ha puesto a nuestros hijos para que día tras día les enseñemos con tiempo, con paciencia, con emoción, con gozo, con severidad, con corrección, durante años la palabra de Dios, hasta que si el Señor así lo quiere, abracen las palabras de nuestro Señor, o por lo menos vivan una vida consciente de la palabra de Dios, por lo menos que ellos anden y caminen y tengan la palabra de Dios en su mente. Si ya finalmente adultos deciden rechazar a Cristo, que por ningún motivo es lo que deseamos, que ellos tengan la palabra de Dios, que sean conscientes, que esté claro el Evangelio, que esté claro el llamado de Dios, la presencia de Dios, el juicio de Dios, que caminen de esa manera. Hermanos, amados, el Señor nos ayuda a tener una visión correcta de los niños. De nuevo, ellos son igualmente dignos, valiosos, amados, incorporados en el cuerpo, debemos considerarlos, pero ellos, segundo, ellos tienen un llamado, ¿cierto? Y ese llamado es llamados a vivir para la gloria de Dios. No importa lo que en un nivel secundario ellos realicen, vivan para la gloria de Dios. Tercero, ellos tienen una condición. Ellos nacen y crecen con un corazón que se aleja constantemente de Dios. Y nosotros debemos conocer eso para poder guiarle de vuelta, traerle de vuelta al camino. Pero no solo no conocen al Señor, sino también tienen falta de sabiduría de la que tienen que recibir de sus padres, de la persona que esté haciendo la labor de padre, influenciando, tratando, trabajando en su vida para que puedan obrar de una manera que agrade al Señor. Bien, vamos a seguir viendo, hermanos, la próxima semana también la visión de los niños. ¿Qué deben hacer ellos en el hogar? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su llamado de parte del Señor? Pero les animo a estar reflexionando estas cosas, ¿cierto? Y aún si no tiene hijos, de nuevo, todo esto son principios que cualquier persona debiera abrazar en cuanto a su perspectiva de un niño, ¿cierto? Que está cerca de usted, que se relacione con usted de alguna manera. Bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara.